Génesis. Capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Y Dios dijo: «Que haya luz». Así que hubo luz. Después de eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo: «Que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas». Y Dios pasó a hacer la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo: «Que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco». Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco tierra, y al conjunto de aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: «Que la tierra produzca hierba, plantas con semilla, y árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla». Y así ocurrió. La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla, y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el tercer día. Entonces Dios dijo: «Que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra». Y así ocurrió. Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día, y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Así que Dios las puso a todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el cuarto día. Entonces Dios dijo: «Que las aguas se llenen de seres vivos, y que los animales voladores vuelen por encima de la tierra a través de la expansión de los cielos». Así que Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivos que se mueven y enjambran en las aguas según sus géneros, y todos los animales con alas que vuelan según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Luego Dios los bendijo así: «Reprodúzcanse, sean muchos y llenen los mares, y que los animales voladores se multipliquen en la tierra». Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el quinto día. Entonces Dios dijo: «Que la tierra produzca seres vivos según sus géneros, animales domésticos, animales que se arrastran, y animales salvajes de la tierra según sus géneros». Y así ocurrió. Dios pasó a hacer a los animales salvajes de la tierra según sus géneros, a los animales domésticos según sus géneros, y a los animales que se arrastran según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra». Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo: «Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra». Luego Dios dijo: «Vean, les doy todas las plantas de la tierra que dan semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto será su alimento.
y a todos los animales salvajes de la tierra, a todos los animales voladores de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les doy toda la vegetación verde como alimento. Y así ocurrió. Después de eso, Dios vio todo lo que había hecho, y miren, todo era muy bueno. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el sexto día. Capítulo 2. Así quedaron terminados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra. Y el séptimo día, Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Dios pasó a bendecir el séptimo día y a declararlo sagrado, porque en él Dios está descansando de toda la obra que ha creado, de todo lo que se propuso hacer. Esta es la historia de los cielos y la tierra en el tiempo en que fueron creados, en el día en que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Todavía no había arbustos en la tierra, ni habían brotado otras plantas, porque Jehová Dios no había hecho llover en la tierra, ni había nadie en ella que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos. El primer río se llama Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel. Es el río que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Entonces Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle una ayudante que lo complemente. Ahora bien, Jehová Dios había estado formando del suelo a todos los animales salvajes del campo y los animales voladores de los cielos. Y se los fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno, y cada ser vivo se llamó como el hombre dijo. Así que el hombre les puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo. Pero él no tenía ninguna ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente, y mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo: por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos. Aún así, no les daba vergüenza. Capítulo 3. Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen,
morirán. Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: De ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para taparse. Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios estuvo llamando al hombre una y otra vez, y diciéndole: ¿Dónde estás? Por fin, el hombre respondió: Oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. A lo que Dios preguntó: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó: La mujer que me diste me dio del fruto del árbol, y yo comí de él. Así que Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó, por eso comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo: Aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos, y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo, y él te dominará. Y a Adán le dijo: Como le hiciste caso a tu esposa, y comiste del árbol del que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Después de esto, Adán llamó Eva a su esposa, porque ella sería la madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios les hizo largas ropas de piel a Adán y a su esposa para que se vistieran. Luego Jehová Dios dijo: El hombre ahora es como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Así que para que no extienda la mano y agarre también del fruto del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Entonces Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del que había sido formado. De modo que echó al hombre, y al este del jardín de Edén puso querubines y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. Capítulo 4. Y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, ella dijo: He dado a luz un hijo con la ayuda de Jehová. Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien,
¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo? Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde, Jehová le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Él le contestó: No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que Dios le dijo: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y ahora se te maldice y se te destierra del suelo que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando cultives el suelo, éste no te dará su producto. Serás un fugitivo y estarás yendo de un lado a otro por la tierra. Entonces Caín le dijo a Jehová: El castigo por mi error es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estás echándome de la región, y estaré fuera de tu vista. Seré un fugitivo, y estaré yendo de un lado a otro por la tierra, y cualquiera que me encuentre, de seguro me matará. Por eso, Jehová le dijo: En ese caso, cualquiera que mate a Caín sufrirá la venganza 7 veces. Y Jehová estableció una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Luego Caín salió de la presencia de Jehová y se fue a vivir a la región del destierro, que estaba al este de Edén. Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Más tarde, Enoc fue padre de Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Adá, y la segunda se llamaba Silá. Adá dio a luz a Jabal. Él fue el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaban el arpa y la flauta. Por su parte, Silá dio a luz a Tubal Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín se llamaba Naamá. Entonces Lamec compuso estos versos para sus esposas Adá y Silá. Oigan mi voz, esposas de Lamec. Escuchen mis palabras. He matado a un hombre que me hirió, sí, a un joven que me golpeó. Si a Caín hay que vengarlo 7 veces, a Lamec hay que vengarlo 77 veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set, porque dijo: Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel, porque Caín lo mató. Set también tuvo un hijo, y lo llamó Enós. En aquel tiempo, la gente empezó a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5. Este es el libro de la historia de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. El día en que fueron creados, Él los bendijo y los llamó hombre. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Después de tener a Set, Adán vivió 800 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años en total. Entonces murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós. Después de tener a Enós, Set vivió 807 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Set vivió 912 años en total. Entonces murió. Cuando Enós tenía 90 años, fue padre de Kenán. Después de tener a Kenán, Enós vivió 815 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Enós vivió 905 años en total. Entonces murió. Cuando Kenán tenía 70 años,
fue padre de Mahalaleel. Después de tener a Mahalaleel, Kenán vivió 840 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Kenán vivió 910 años en total. Entonces murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después de tener a Jared, Mahalaleel vivió 830 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Mahalaleel vivió 895 años en total. Entonces murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después de tener a Enoc, Jared vivió 800 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Jared vivió 962 años en total. Entonces murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después de tener a Matusalén, Enoc vivió 300 años más y siguió andando con el Dios verdadero. Además, fue padre de hijos e hijas. Así que Enoc vivió 365 años en total. Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces nadie lo volvió a ver, porque Dios lo tomó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después de tener a Lamec, Matusalén vivió 782 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Matusalén vivió 969 años en total. Entonces murió. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo. Lo llamó Noé, pues dijo: Este hijo nos aliviará del trabajo y del esfuerzo doloroso de nuestras manos a causa del suelo que Jehová ha maldecido. Después de tener a Noé, Lamec vivió 595 años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Lamec vivió 777 años en total. Entonces murió. Después de que Noé cumplió 500 años de edad, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Jehová dijo: Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo: Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti.
Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así. Debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener 3 niveles: primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe haber una ventana para que entre luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. 2 ejemplares de cada animal volador según su género, 2 ejemplares de cada animal doméstico según su género y 2 ejemplares de cada animal que se arrastra según su género, irán a donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él había dicho. Capítulo 7. Después de eso, Jehová le dijo a Noé: Entra tú con toda tu familia en el arca, porque he visto que a diferencia de esta generación, tú eres justo. De cada tipo de animal puro debes llevar 7 contigo, machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro, solo debes llevar 2, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar 7 también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. Porque dentro de solo 7 días haré que llueva en la tierra durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que he hecho. De modo que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Pues bien, antes de empezar el diluvio, Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y los animales puros, los animales que no eran puros, los animales voladores y todo lo que se mueve sobre el suelo, fueron a donde estaba Noé y entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra, tal como Dios le había mandado a Noé. 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Y llovió con fuerza en la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Ellos entraron con todos los animales salvajes según sus géneros, todos los animales domésticos según sus géneros, todos los animales de la tierra que se arrastran según sus géneros y todos los animales voladores según sus géneros, todas las aves, todos los animales con alas. Y todo tipo de animales que tenían aliento de vida siguieron yendo a donde estaba Noé y entrando de 2 en 2 en el arca. Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales, tal como Dios le había mandado a Noé. Después, Jehová cerró la puerta detrás de él. Y el diluvio siguió cayendo durante 40 días en la tierra. Las aguas no dejaron de crecer, empezaron a levantar el arca y la hicieron flotar muy por encima del suelo. Las aguas siguieron creciendo e inundando la tierra, pero el arca flotaba en la superficie. Las aguas crecieron tanto que cubrieron todas las montañas altas que hay bajo los cielos. Llegaron hasta 15 codos por encima de las montañas. Así que murió todo ser vivo que había en la tierra, los animales voladores, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales que enjambran en la tierra y todos los seres humanos. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Dios eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, incluidos los seres humanos,
los animales que se arrastran y los animales voladores de los cielos. Todos fueron destruidos. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas siguieron cubriendo la tierra durante 150 días. Capítulo 8. Pero Dios no se olvidó de Noé, ni de los animales salvajes, ni de los animales domésticos que estaban con él en el arca. Así que Dios hizo que un viento soplara en la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Los manantiales de las aguas profundas y las compuertas de los cielos se cerraron, de modo que dejó de llover. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra, y al cabo de 150 días habían bajado bastante. El día 17 del séptimo mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes comenzaron a verse las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y mandó afuera un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que el suelo se secó. Luego Noé también mandó afuera una paloma para ver si había menos agua en la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse porque las aguas todavía cubrían la superficie de toda la tierra. Así que regresó al arca. Entonces, Noé estiró la mano para meter la paloma en el arca. Esperó 7 días más y otra vez la mandó fuera del arca. La paloma regresó al atardecer. Y Noé vio que en el pico llevaba una hoja fresca de olivo. Así se dio cuenta de que las aguas habían disminuido en la tierra. Esperó otros 7 días y de nuevo envió afuera a la paloma, pero esta vez ya no regresó. En el año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se habían retirado de la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que el suelo se estaba secando. Y en el día 27 del segundo mes, el suelo quedó completamente seco. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca contigo a todos los seres vivos, a los animales voladores, a los animales y a los animales que se arrastran. Así podrán multiplicarse en la tierra y reproducirse y ser muchos». De modo que Noé salió del arca con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y todos los seres vivos, todos los animales que se arrastran y todos los animales voladores, todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca por familias. Luego Noé le construyó un altar a Jehová y sobre él ofreció algunos de los animales puros y algunos de los animales voladores puros como ofrendas quemadas. Y a Jehová le llegó un aroma muy agradable. Así que Jehová dijo en su corazón: «Nunca más maldeciré el suelo por culpa de los hombres, porque el corazón de los hombres tiende al mal desde la juventud. Nunca volveré a destruir de esta manera a todo ser vivo. De ahora en adelante, en la tierra siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Capítulo 9. Dios pasó a bendecir a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Tengan muchos hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los seres vivos de la tierra, los animales voladores de los cielos, todo lo que se mueve sobre el suelo y los peces del mar seguirán teniéndoles miedo y terror. Ahora ellos quedan en sus manos. Pueden comer cualquier animal que se mueve y tiene vida. Igual que les di toda la vegetación verde como alimento, también les doy los animales. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Además de eso, exigiré cuentas por la sangre y la vida de ustedes. Le exigiré cuentas a todo animal y también le exigiré cuentas a todo hombre por la vida de su hermano. Si un hombre derrama la sangre de alguien, otra persona derramará la sangre de ese hombre, porque Dios hizo al ser humano a su imagen. En cuanto a ustedes, tengan muchos hijos, multiplíquense, aumenten en número y llenen la tierra». Después, Dios les dijo a Noé y a sus hijos: «Ahora establezco un pacto con ustedes, con sus descendientes
y con todos los seres vivos que salieron del arca con ustedes, las aves, los animales y todos los seres vivos de la tierra que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivos de la tierra. Este es el pacto que establezco con ustedes. Nunca más traeré un diluvio para destruir a todos los seres vivos, ni para arruinar la tierra. Luego Dios añadió: Esta es la señal del pacto que estoy estableciendo con ustedes y con todos los seres vivos que están con ustedes para todas las generaciones futuras. En las nubes pongo mi arco iris, y servirá de señal del pacto que establezco con la tierra. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra, el arco iris sin falta aparecerá en las nubes. Entonces recordaré sin falta el pacto que hice con ustedes y con todo tipo de seres vivos. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir a todos los seres vivos de la tierra. Cuando el arco iris aparezca en las nubes, yo sin falta lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y todo tipo de seres vivos de la tierra. Dios le repitió a Noé: Esta es la señal del pacto que establezco con todos los seres vivos de la tierra. Ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Más tarde, Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos vinieron todos los que poblaron la tierra. Pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos, que estaban afuera. Así que Sem y Jafet tomaron un manto entre los dos, se lo pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado, y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando a Noé se le pasaron los efectos del vino, despertó. Entonces se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, y dijo: Maldito sea Canaán, que sea el esclavo más bajo de sus hermanos. Y añadió: Alabado sea Jehová, el Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios le dé un extenso territorio a Jafet, y que Jafet viva en las tiendas de Sem. Que Canaán también sea su esclavo. Noé vivió 350 años más después del diluvio. Así que Noé vivió 950 años en total. Entonces murió. Capítulo 10. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Después del diluvio tuvieron hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los descendientes de estos poblaron las islas y se establecieron en sus territorios según sus lenguas y sus familias, y por sus naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avilá, Sabtá, Raamá y Sabteca. Los hijos de Raamá fueron Seba y Dedán. Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Nemrod fue un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso existe el dicho: él es como Nemrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. Las primeras ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Desde esa tierra salió hacia Asiria, y construyó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resen, entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, de quien provienen los filisteos, y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo. También fue padre de Et, así como de los Jebuseos, los Amorreos, los Girgaseos, los Heveos, los Arqueos, los Cineos, los Arbadeos,
los semareos y los amateos. Con el tiempo, las familias de los cananeos se dispersaron. Así que el territorio cananeo iba desde Sidón hasta Gerar, que está cerca de Gaza, y hasta Sodoma, Gomorra, Admá y Seboyim, cerca de Lasa. Estos fueron los hijos de Cam. Aparecen agrupados por familias y lenguas, y por tierras y naciones. Sem también tuvo hijos. Él fue el antepasado de todos los hijos de Eber, y era hermano de Jafet, el mayor. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arpaxad fue padre de Selá, y Selá fue padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra, y su hermano se llamaba Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Azarmabet, Gera, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Ellos poblaron el área que va desde Mesá hasta Sefar, la región montañosa de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem. Aparecen agrupados por familias y lenguas, y por tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, que aparecen agrupadas por líneas de descendientes y por naciones. De estas familias proceden todas las naciones que poblaron la tierra después del diluvio.